tal, chicos? Bienvenidos a este primer video tutorial de SketchUp. Les muestro lo que es la interfaz del programa en la versión 2018, cuya oportunidad pues vamos a analizar los componentes básicos o las ventanas principales para el modelado básico de dibujo. En esta oportunidad lo primero que te voy a pedir es que si ves que la interfaz te sale en esta presentación con pocos botones o herramientas para trabajar, nos vamos a dirigir a la pestaña Ver y nos vamos a barra de herramientas y se nos va a aparecer una ventana el cual tiene varias opciones para activar un check. Te voy a pedir que trabajemos con las que te voy a dejar acá indicadas, que es almacén, capas, conjunto grande de herramientas, estándar, medida, sección, sombras, ubicación y vistas. Cuando selecciones esas ventanas que te estoy indicando, le das cerrar y automáticamente pues debería aparecerte de esta forma la presentación de la interfaz. Ok, acá te estoy señalando, ¿no? Digamos de forma agrupada como es el nombre de este paquete de comandos. Vamos a ver configuración de unidades, vistas, capas, asolamiento, secciones, bloques de dibujo, modificación y bloque de medición y acotación. Este grupo, esta ventana que está acá al costado se llama bandeja predeterminada. Nos va a ayudar mucho, es como una especie de tutorial y bueno, ya el uso lo vamos a aprender en siguientes sesiones o tutoriales. Vamos a comenzar con lo que es configuración de unidades, así es que nos vamos a dirigir a este botón, ya le hacemos clic y nos va a derivar a una ventana, el cual tenemos que irnos a la última opción, que es unidades, escoger el formato decimal, ¿no? Y al desplegar esta pestaña van a encontrar unidades de medida como milímetros, centímetros, nos vamos a quedar con metros. Te voy a sugerir que el grado de precisión sea 3 ceros después del punto o la coma. Y bueno, estas dos opciones manténlas activas para finalizar con el ángulo de 45 grados. Actívalo. Si lo ves a 15, creo que sale por defecto, lo dejas a 45 como sugerencia. ¿Ok? Entonces esto es lo básico para configurar las unidades antes, ¿no?, de dibujar. Por eso que te coloco esta sugerencia, que no olvides configurar las unidades de medida antes de iniciar el dibujo. Esto también lo aplicamos para AutoCAD si ya has estado revisando los tutoriales de ese software anteriormente. ¿Ok? Entonces vamos a repasar en esta sesión estos dos bloques posterior a la configuración de unidades y vamos a ver cómo podemos manejar el bloque de dibujo y el bloque de modificación. Les voy a dar algunos tips antes de empezar a utilizar los comandos de dibujo y modificación, como por ejemplo, si ustedes mantienen presionado la rueda del scroll del mouse, ¿no?, lo que van a hacer es un orbit o orbitar un modelo. Si ustedes simplemente mueven la rueda, van a hacer un zoom in y zoom out, o sea, te vas a acercar y alejar. Y hay otra recomendación que te doy, por ejemplo, mantén presionado el scroll, estás orbitando, y a la vez presiona la tecla Shift, ¿no? En el teclado presiona Shift, y lo que vas a hacer es activar el comando pan, que es mover con la manito, ¿no? Eso te va a permitir en algún momento, quizás tú estés por acá y quieras centrar tu dibujo, presionas los dos a la vez y lo centras, ¿no? Es bastante importante. Vamos a iniciar con los comandos de dibujo. En este caso vamos a tocar este sector donde tenemos la línea, que es la representación en un lápiz. Le hacemos clic, ¿no? Hacemos clic en una parte de la interfaz y vas a ver cómo al desplazar con el mouse esta va a tener una guía con los ejes Y y X que están representados en color verde y rojo. Por ejemplo, en este caso me voy al color verde o al color rojo. Ok, entonces es una guía de referencia. Vamos a dibujar un cuadrado, en este caso por ejemplo de 10 por 10. A ver, hacer en el teclado numérico el dígito 10, le doy enter y te das cuenta que se ha dibujado una línea de 10 metros, ¿no?
Voy a la derecha, igual 10, enter. Voy hacia el eje verde nuevamente, 10, enter, y le hago clic al punto original. Si te has dado cuenta, este es un cuadrado ya formado por unas líneas, ¿no? Como dibujabas en AutoCAD, algo similar. Otra forma de dibujar el cuadrado sin hacer las líneas es con el comando que ven acá, que se llama rectángulo. Le hago clic acá y vamos a hacer dos pruebas. ¿Ok? Voy a ponerme acá a un costado, le hago clic a una parte y cuando desplazo el mouse veo que se está dibujando un cuadrado, ¿no? Entonces, en la parte inferior, donde dice acotaciones, ¿no? Al ustedes desplazar el mouse ven que esto cambia, así que podemos ingresar ahí una unidad de medida. Y en este caso vamos a digitar 10, punto y coma 10. Enter, ahí está. Si no te salió con el punto y coma, prueba con coma. Por ejemplo, yo voy a intentar hacerlo 10,10. En mi caso no me sale porque está configurado el teclado con punto y coma. Pero si te saliese a ti, bueno, ambos son válidos. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente figura. En este caso vamos a tocar el círculo. Este es muy sencillo. Le doy clic al comando y al hacerle clic en parte de la interfaz, lo que me va a pedir es digitar un radio, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a ponerle radio 5, enter, y se dibuja el círculo. En caso me haya equivocado y no hubiese sido 5, inmediatamente vuelvo a teclear, ¿no? Y pongo 6, por ejemplo, y el radio se va a agrandar, ya que el programa guarda la última medida, ¿no? Ingresada. Es por eso que puede hacer rápidamente el cambio. Ok, vamos a seguir con otro comando que es el polígono, por ejemplo, este de acá. Y cuando le hago clic me va a pedir que inserte acá el número de lados. Okay, le hago clic y le digo, quiero un polígono de 5 lados, ¿no? Un pentágono, 5, enter. Y automáticamente la figura ha cambiado, ¿no? Entonces hago clic al centro y se ve dibujado en el pentágono, y lo que me falta, así como hicimos con el círculo, es ingresar un radio. En este caso le voy a decir, a ver, 3.5. Ahí está, un pentágono de radio 3.5. Es bastante simple. ¿Ok? Estas son las figuras más básicas. Por ahí de repente podríamos agregarle el hecho de dibujar un arco o una curva, por ejemplo. Un arco de 2 puntos es bastante sencillo. Le hago clic a una parte de la interfaz. Voy a aprovechar en hacerle clic a esta otra parte y automáticamente puedo dibujar quizás ahí un arco. Como pueden ver, al orbitar he hecho un arco, ¿no? Es muy sencillo. Podría hacerlo de repente de acá y por acá. De repente vamos a ver, vamos a probar y vamos a hacer ahí está. He hecho una contracurva en este caso. ¿Ok? Eso es lo que les decía. De repente cuando tu dibujo está muy a la esquina y no puedes centrarlo, ahí tienes que presionar el scroll más la tecla shift para poder centrar, acercarte o alejarte. Es un manejo que tienes que ir practicando de forma progresiva. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo que quiero explicarte es los comandos de dibujo. Vamos a pasar ahora a ver los comandos de modificación, que en este caso voy a mostrarles el comando, digamos, esencial del programa, ¿no? que básicamente es un comando que lo vas a utilizar a cada instante, que es el push and pull, o empujar o tirar, ¿no? Le hago clic a este botón y automáticamente, al pasar el mouse por una superficie ya generada, se va a sombrear de una manera en particular y me va a permitir extruirlo, ¿no? Le hago clic, por ejemplo, a este punto o a esta cara, y automáticamente hacia arriba o hacia abajo, como desplace el mouse, voy a ver que forma ya un objeto 3D, ¿no? En este caso era un cuadrado de 10 por 10. Le voy a decir que su altura, van a ver que en la parte inferior la distancia es un número que va variando. Le voy a dar 10, ¿no? 10, enter, ahí está. Por ejemplo, igual en este otro caso, ¿no? Voy a formar un cilindro y le digo, quiero una altura de 15, enter. Y si me equivoqué y no era 15 y era 18, automáticamente, como les vuelvo a repetir, tecleo 18, enter, y crece. O puede reducir, de repente era 10, enter, baja. Ok, vamos a quedarnos en 18.
Otra manera de extruir sin ingresar un número, por ejemplo, yo me olvidé cuánto tenía de alto esto. Entonces dije, bueno, no sé si tiene 18, 19, etcétera, ¿no? Le hago clic a la superficie y en esto voy a empezar a levantar y me voy a ir o voy a señalar la parte superior de este objeto, es un punto de referencia, le hago clic ahí y ya lo elevo. No sabía la distancia, pero con un punto de referencia. O de repente quiero la mitad, la altura de la mitad de este objeto 3D, simplemente le hago clic a la superficie y le digo, bueno, dirígete al punto medio como referencia de este objeto y ya está. Es otra manera, ¿ok? Así que por ahí pueden ir ustedes jugando con ello, pueden mover las caras como estoy haciendo de esta manera, incluso ir modificándolo, ¿no? Yo de repente quiero que esto sea así, o de repente por ahí ponerle un objeto de esta manera al volumen y bueno, pues, ¿no? De repente hundirlo, elevarlo más, bajarlo, ¿no? Es una posibilidad como que utilizas el programa, es bastante didáctico, incluso pues, de forma escultórica y bueno, el objeto es llegar al uso arquitectónico, pues, ¿no? Vayan probando, yo les invito a ir probando con esto. Ahora vamos a ver otros comandos de modificación. En este caso vamos a tocar un comando similar al push and pull, que se llama sígueme o follow me de acuerdo a la versión que tengan. Para eso voy a generar, por ejemplo, acá un dibujo aparte. Voy a hacer una caja como un tótem, ¿no? Un elemento libre, ¿no? Más o menos estas proporciones, así. Y voy a dibujar, por ejemplo, una línea arbitraria de esta manera, ¿no? El zigzag. Y le voy a adicionar, por ejemplo, un arco, ¿no? De esta manera. Ahí está, ¿no? Estoy dibujando un patrón referencial. ¿Para qué? Recuerda que con el comando empujar o tirar, uno selecciona una parte y empezaba a extruir los elementos, de repente está un poquito más bajo, ¿correcto? Luego un comando que me va a permitir seguir una línea de guía. En este caso voy a seguir esta línea de guía para que la forma de este elemento se adapte al path. Entonces, para eso se utiliza el comando sígueme, que es este de acá, y se utiliza de esta manera. Hago clic al comando y en este caso le voy a decir a esta superficie que se está enmarcando con azul, le hago clic y sin soltar el clic empiezo a desplazarme por la línea guía que he generado, en este caso de esta manera, y va a adoptar, digamos, esa forma. ¿Te das cuenta? Entonces hemos dibujado en este caso aparentemente que sea un muro con esas condiciones, ¿no? De momento no te preocupes con este cambio de color o material en la visualización, porque simplemente estamos modelando, ¿no? Si te fastidia mucho, simplemente le haces clic a la línea y presionas suprimir uno por uno, ¿no? Ese es si te molesta de forma visual. Ya cuando toquemos el tema de materiales, ahí vamos a cambiar eso. Ok, entonces para ello te recomiendo de que estos elementos para aplicar, por ejemplo, mover o rotar, que son cosas muy esenciales en comandos de modificación, vamos a tener que hacer una selección. En este caso, por ejemplo, en AutoCAD, no sé si recuerdas, tenías el barrido, ¿no? Que era de esta manera y seleccionabas todo. En 2 dimensiones, esto lo hacemos en 3. Pero el SketchUp te permite la posibilidad de hacer también una selección a través del cliqueo. Por ejemplo, si yo hago clic a esta superficie, se selecciona esta, la puedo borrar, me queda un hueco, ¿no? Control Z. Si hago doble clic, mira lo que pasa, selecciono esto más el contorno, pero si hago triple clic, selecciono todo el conjunto. ¿Te das cuenta? Al seleccionar todo el conjunto, que repito son elementos sueltos, yo al colocar mover, por ejemplo, le digo, oye, selecciono esta esquina y esto empieza a desplazarse. Puedo insertar una medida exacta, por ejemplo 10 metros. Si no eran 10, eran 14, vuelvo a teclear 14 y esto se va a desplazar. Asimismo puedo rotarlo, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Quiero rotar en el sentido, puede ser vertical, ¿no? Hago clic en 2 puntos, o puedo hacerlo rotar en este sentido horizontal también. Ahí está.
incluso ingresar un ángulo, ¿no? Le puedo decir, a ver, girar 35 grados, ahí está, ¿no? Y ya eso queda de una manera mucho más libre, por ejemplo, ahí está, lo he hecho de esta manera, ok, recuerden control Z para regresar. Listo, lo mismo puedo hacer de esta forma, por ejemplo le hago triple clic a esta cajita, ¿no? Y le digo, a ver, quiero escalarte, ¿no? Vamos a escalar, le hago clic a escala y se seleccionan estos especies de vértices o puntos referenciales donde yo puedo escalar de forma proporcional, ¿no? Por ejemplo, de esquina a esquina, ¿no? Le digo, le hago clic a esta parte y le puedo decir, quiero que te escales al doble, entonces lo único que hago es digitar 2 enter porque es el doble del tamaño. Si le digo, quiero que te escales a la quinta parte, ¿no? Yo le digo, bueno, de esquina a esquina y la quinta parte sería punto 2, ahí está la quinta parte. No, quiero que te escales al triple, 3, ¿no? Vámonos jugando. En algunas oportunidades vas a tener la posibilidad de escalar sin medio exacto, por ejemplo lo puedo estirar de esta manera, ¿no? Lo puedo estirar de esta manera o hacia arriba también, ¿no? Son posibilidades que tienes de poder utilizar estos comandos de modificación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué otra cosa más podríamos hacer? Ok, vamos a utilizar el comando equidistancia. Para terminar, voy a dibujar, por ejemplo, este rectángulo y le voy a decir, por ejemplo, el comando equidistancia, ¿no? Hago clic, lo selecciono y para ello hago clic en el contorno, ¿no? Y al momento de mover el mouse, va a generar una copia en paralelo, ¿no? En este caso voy a ir hacia afuera y le voy a decir, a ver, cópiate en paralelo 2 metros, 2 enter, y acabo de generar una copia de este rectángulo hacia afuera de 2 metros. Y me va a permitir de repente elevarlo, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, como yo desee, ¿no? Utilizando este comando, ¿no? ¿Sí? Es bastante simple y luego, bueno, pues pueden ir jugando un poco con este comando que es empujar o tirar, ¿no? Es bien dinámico, como les repito, la utilización de estos comandos básicos. Entonces, con ello vamos a desarrollar los siguientes ejercicios que les dejo a continuación.